Bien, hagamos de cuenta que ya nos regalaron un bonsai. O que estamos bien decididos a comprarnos uno. Entonces la pregunta es, ¿cuál es su ubicación? ¿Dónde lo ponemos? Bueno, el bonsai va afuera. Listo, termino el video. Hola a todos, bienvenidos a otro video de Curro Bonsai. Hoy vamos a ver un video cortito, pero no por eso poco importante. Creo que es el video más importante de todos. Me cansé de ver e incluso he visto libros que se llaman bonsai de interior. Y quiero demistificar esto. El bonsai no va adentro, no es una planta de interior, ¿sí? Tengamos en cuenta que el árbol crece en la intemperie, ¿sí? Entonces, no existe árbol que crezca dentro de una cueva, por más iluminada que esté la cueva. Y si lo hace, ese árbol no se desarrolla, sino que subsiste, ¿sí? Es un concepto también el que hay que incorporar, que el árbol, para que sea un gran bonsai, necesita un gran cultivo, que es lo que yo apunto en esta serie de videos. Y lo que hay que tener bien en claro es que el árbol no debe parar de crecer nunca, por lo menos mientras lo estamos formando, ¿sí? De esta manera, el árbol necesita estímulos que vienen del exterior. Esos estímulos son el viento, el sol, la humedad del ambiente, el frío. Todos estos efectos y estos elementos meteorológicos lo que hacen es estimular y darle información a la planta, y esta responde generando hojas de tamaño más acorde a lo que es el bonsai, que es cuanto más pequeño mejor, porque es un árbol pequeño. Eso estimula con mucho sol. Las corrientes de aire estimulan a veces la generación de mejor pan de raíces, porque un crecimiento sin viento hace que el árbol crezca a lo mejor más alargado, y todos sabemos que lo que pasa por arriba de la tierra es lo que pasa abajo. Y recordad que nosotros queremos raíces, muchas raíces pilosas y no pocas, ¿sí? Entonces, al tener muchas más raíces pilosas, hay menos cantidad de esas raíces que no son las que absorben. Si no se acuerdan de todos estos conceptos, vayan a la clase, que creo que es la segunda. Ya medio como que me perdí. Hay más de dos y ya me perdí. Bueno, puntos a tener en cuenta con la ubicación. Siempre tener en cuenta qué tipo de especies estamos cultivando antes de decir, bueno, va acá o allá. En ese sentido, también es bueno saber y tratar de manejar en qué lugar se encuentran ustedes, para en qué lugar, de qué país, qué zona, qué clima tienen, para poder adaptar tus condiciones a la del árbol que tenga, y que en realidad lo que tendríamos que adaptar es la especie que nosotros compremos al clima que nosotros tenemos. Por ejemplo, si yo me traigo un Nothofagus del sur, llámese Nothofagus coihue, lenga, ñire, roble pellín, en Rosario, yo me lo quiero traer acá, vivo en Rosario, múltiples veces he traído, y la verdad que no hace un gran desarrollo la planta. La planta subsiste y a la larga, 2 o 3 años, se termina muriendo. Entonces, por más que a vos te encante esa planta no está adaptada a vivir a las condiciones rosarinas. Otro árbol que yo veo que, bueno, a Damián Carlini y los arces le vienen muy bien, pero yo, por ejemplo, con mi técnica de cultivo, que no es la que quiero, sino la que puedo, el arce no me viene bien. Se me chamusca la hoja, no brota como yo quisiera. Entonces, yo tener arces es como que un desperdicio. Sí me vienen mejor, a lo mejor, plantas que tienen un crecimiento con mayor tolerancia a la sequía, por la cuestión de que yo hay veces que no puedo regar por el trabajo, y ese changüí de 24 horas que me dan ciertas especies, hay otras que no me la dan. Entonces,
yo particularmente tengo ese problema. Hay que ver qué problemas tienen ustedes con respecto a la calidad que pueden darle de riego y de cultivo, en la cual nosotros, bueno, ahora vamos a estar viendo. Pero bueno, me estoy yendo de mambo. La ubicación del bonsai. El bonsai debe ubicarse en el exterior. Lo que no quiere decir que existan situaciones en las cuales tenga que estar en el interior. Llegaste hasta acá, así que vas a tener que hacer un par de cosas. Primero, si te gustó el video, le das me gusta. Si te sirve, lo compartís en redes sociales con tus amigos y todo esto. Dejá en tu comentario tu sugerencia, que yo las leo para este o próximos videos. Y después suscribite. O sea, toda esta información gratis, mínimo, suscribite. Y otra cosa más, si te interesa comprar herramientas del exterior, les dejo un link abajo con un descuento. Si se registran en tienda mía con ese link. Y bueno, les dejo seguir disfrutando el video. Y bueno, no se olviden de compartir. Compartan, que el conocimiento está para distribuirse. Nos vemos, sigan con el video. En líneas generales se puede decir que un árbol desarrollado y ya, digamos, en formación, o que ya casi están en formación, puede estar una semana en el interior sin mayores problemas. Cuando está mucho tiempo en el interior, ¿qué pasa? Vamos a ponerlo acá. Se va a mover mientras escribo, pero... ocurre un fenómeno que se llama de etiolización. ¿Qué es la etiolización? O etiolación. Chequenlo. Se nota que no tengo ¿cómo se llama? Un machete en este momento. En toda esta serie no tengo machete. La etiolización es un proceso, o etiolación, me parece que es etiolación. Un fenómeno que pasa en los árboles cuando se someten a oscuridad. Y que consiste en la generación de entrenudos muy finos y largos, acompañado a veces de un agrandamiento de la hoja, y esta hoja obviamente sin tanta clorofila. ¿Cuál es el objetivo? La planta lo que hace es estirarse al foco de luz para llegar lo antes posible, por eso los entrenudos largos y finos, para poder llegar lo antes posible a ese lugar donde hay luz, para poder captar la mayor cantidad posible y generar fotosíntesis, y luego eso, bueno, genera el crecimiento de la planta. En una semana generalmente no es tanto el crecimiento de una planta, generalmente, por lo tanto no hay tanta etiolación. Qué sé yo, un ficus, si uno lo tiene compacto y que queda lindo compacto, lo mete adentro más de una semana, probablemente empieza a alargar tiros largos y hojas grandes. Eso es contraproducente al sentido de que nosotros queremos un árbol compacto, pequeño y denso, ¿sí? Y con hojas muy verdes. Eso es sinónimo de salud. Uno, cuando cultiva bonsai, optimiza las condiciones de salud para que pueda lograr estas características. Pero no es que uno lo somete a, qué sé yo, a dieta al árbol, que no lo fertiliza o no lo riega para que quede así compactito. No. La idea es toda la estimulación necesaria para que el árbol tenga todo lo necesario en ese minúsculo, en ese pequeño recipiente donde está sembrado. Por lo tanto, en el interior, no más de una semana, vamos a poner el menos, porque si no lo que ocurre es la etiolación. Me parece que es etiolación. Bien. Hay otras cuestiones que tienen que ver con el bonsai interior, que es a lo mejor para un post-trasplante. Post-trasplante. Cuando uno trasplanta, hace poda de raíces, entonces queda con un desequilibrio en el cual hay más hojas, hay más pérdidas que ganancia de líquido. Entonces uno lo pone en un lugar en el interior donde no hay tanta evaporación. ¿Por qué? Porque no hay corriente de aire, no hay sol. Entonces le da tiempo a que recupere las raíces, después lo va sacando
afuera paulatinamente. Esto no es una condición transitoria, a eso es a lo que me refiero. Por lo tanto, son cuestiones puntuales. El post-trasplante podemos hablar, y lo otro que podemos hablar también es el defoliado. Cuando uno defolia una planta, muchas veces es mejor no ponerlo directamente al sol, porque puede llegar a... O sea, cuando hay sol, algunas plantas hacen la fotosíntesis con algunas partes de su corteza. Por lo tanto, si llega a generar alguna brotación de hojas nuevas, suele ser en las puntas. ¿Por qué? Porque las bases, porque ya tiene algo de sol y algo de fotosíntesis, entonces no siente la necesidad de brotar tan frondosamente. En cambio, esto es todo teórico. De empírico no sé cuánto hay de esto, ¿sí? Yo muchas veces no defolié. Estos son conceptos que encuentro empíricos. Y sí, no, lo probé con el Prunus majale, que lo hice enraizar en la sombra, pero no en el interior. Entonces puede haber alguna indicación de poner la planta adentro una vez que está defoliada, de manera de que brote lo más frondoso posible, porque no tiene tanta luz. Entonces, al no tener tanta luz, maximiza la cantidad de yemas que activa. No sé, pruébenlo. Yo mucha experiencia con el defoliado no tengo. Defolié el liquidámbar, no me gustó como brotó. Está bien que el liquidámbar es una especie particular que tiene un crecimiento apical bastante acelerado. El liquidámbar de Pablo. A todo eso quiero agradecer a los miembros del canal: Matías Falcón, Julio Vergara, Pablo Sayago y Ariana Basso. Saludos. Bueno, pero más allá de estas cuestiones puntuales, la planta en el interior, más que para exposición, a lo mejor vienen algunos amigos y bueno, yo meto a veces algunos bonsai como para hacerme el lindo, pero son plantas de exterior, ¿sí? Fundamentalmente es de exterior. Bueno, en el exterior, ¿qué tenemos? Tenemos el sol. Y es importante que en algún momento le dé el sol directo en la mayoría de los árboles. Pero hay veces en el cual el sol puede ser perjudicial. Y hay que tener en cuenta lo siguiente. Los días, por ejemplo, en invierno, casi todas pueden estar al sol directo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay pocas horas de sol. Y sobre todo, si vos tenés tapiales en el patio o los tenés en el balcón, siempre es importante orientar el árbol a donde le dé más sol. Sobre todo en invierno, que tiene que dar sol pleno. Y, por ejemplo, acá en Rosario es difícil que se nos hele una planta, sobre todo dentro de la circunvalación. Pero fuera de la circunvalación a veces puede hacer frío para determinadas plantas, sobre todo las tropicales. Por lo tanto, en invierno muchas veces hay que proteger a las plantas de crecimiento tropical, sobre todo los ficus, y no hay otras especies tan populares que necesiten estar adentro, por lo menos de las que se usan acá. Hay que protegerlos del invierno, entonces las podemos meter en el interior a la noche, es todo un trabajo, pero bueno, si es lo que hay, habrá que hacerlo, si no podemos perder el ejemplar. Y hay que tener en cuenta que en invierno hay menor cantidad de sol, menos horas de sol, pero en verano hay que tener en cuenta que hay muchas más horas de sol, porque amanece más temprano y oscurece más tarde. Por lo tanto, muchas veces en verano necesitamos más sol. No, vamos a poner más y vamos a poner menos sol, menos y más. Por lo tanto, muchas veces hay que usar mallas de sombreo, mallas de sombreo. O media sombra, que le decimos acá. ¿A cuál planta sí, a cuál planta no? Bueno, eso lo tienen que ver ustedes. Por ejemplo,
líneas generales, las plantas de hojas grandes, incluso los ficus, muchas veces no se bancan el sol de enero. Entonces hay que ponerlo debajo de una media sombra. Eso hay que verlo y medirlo con la observación de las cosas que pasen en tu lugar donde vos vivas. O muchas veces lo que podemos hacer es, estamos orientados al hemisferio sur, ¿no? Supongamos que tenemos nuestro patio. Sí. Nuestro patio está orientado al norte, al sur. Yo lo hago acá con respecto a cómo está mi patio, ¿no? Vamos a poner que acá está el este y acá está el oeste. Y vamos a poner en verde. Re daltónico el chabón. Por ejemplo, si estás en el hemisferio norte, para hacer más o menos la correspondencia, ¿sí? Saben que lo voy a poner al revés para que quede como en los mapas, no como quede acá en mi casa, porque si no se plantea para confusión. Bien, acá en el hemisferio sur, bueno, en todos lados, el sol sale del este, ¿sí? Y se pone en el oeste. A nosotros el sol nos da del lado norte, o sea, si miramos hacia el norte tenemos el sol, ¿no es cierto? Por lo tanto, bueno, lo contrario pasa en el hemisferio norte, el sol se encuentra en el sur. Bueno, por lo tanto, las plantas las podemos poner. Voy a hablar en el hemisferio, dicho del hemisferio sur, y lo del hemisferio norte entiendan que es al revés. Si yo pongo una planta acá, voy a tener sol la mayor cantidad de días. ¿Por qué? Porque la sombra que tiene este tapial no alcanza a proyectar una sombra tal que pueda llegar a tapar esta planta, excepto quizás en el invierno, que el sol no llega tan alto, sino que está más bajo sobre el horizonte, entonces la sombra que proyecta es mayor. En verano, como el sol está más arriba, la sombra que proyecta es menor, y aparte, al estar más tiempo, la cantidad de luz que tiene es mayor, ¿sí? Si uno pone la planta en el este, no es una de las mejores, o sea, todas son válidas, hay que ver cómo se desarrolla la planta en cada lugar. Entonces vamos a tener que esta planta tiene el sol luego del mediodía. ¿Por qué? Porque mientras en la mañana el sol está de este lado, va a proyectar la sombra esta tapial, o casa, o lo que tenga de este lado. Por lo tanto, las primeras horas de la mañana la va a pasar a la sombra, sol del mediodía y todo el sol de la tarde. El sol de la tarde es más intenso que el sol de la mañana. ¿Por qué? Porque la temperatura del ambiente es más alta. Por lo tanto, acá va a tener mayor estrés lumínico que si, por ejemplo, estuviera de este lado. ¿Por qué? Porque de este lado recibe todo el sol de la tarde, y cuando ya alcanza las máximas temperaturas del mediodía o de la tarde, ya tiene sombra. Por lo tanto, eso tiene que ver también con la posición. No es lo mismo el este que el oeste. Entonces vamos a poner plantas de follaje más delicado en el oeste y de más rústico en el este, ¿sí? Si son plantas completamente guerreras, que no le pasa nada, sobre todo la mayoría de las coníferas, las vamos a poner en algún lugar que esté en el lado sur. Y si lo ponemos de este lado, muy probablemente, si tiene la altura lo suficientemente alta, si lo ponemos en el tapial norte, va a tener sombra durante todo el día. Cada planta tiene su especificidad, pero tengan en cuenta que nos manejamos con estos conceptos, ¿sí? Bien. Esto es más que todo con la cuestión de la luz. También tiene que ver muchas veces la cuestión de la lluvia, que muchas veces cae de un mismo lado, de la cantidad de precipitaciones que caiga también tiene que ver, a veces depende también de donde vivan, pero es algo que hay que tener en cuenta. Muchas veces llueve de determinado lado, y si uno tiene un muro de ese lado, a uno le parece que la planta la regó la lluvia y en realidad no le tocó nada de lluvia porque se la morfó, pegó en la pared que tiene antes.
Eso hay que tenerlo en cuenta. También hay que tenerlo en cuenta en cuanto al invierno con las heladas. Por lo general, no hela tan fuerte debajo de algunas superficies o debajo de algunas plantas. Entonces, muchas veces, si no podemos meter el árbol adentro de la casa, sobre todo los que sufren el frío, quizás conviene ponerlo debajo de otro árbol más grande, ¿sí? O abajo de un techo. Por lo tanto, a esto lo que quiero llegar también es que los bonsáis no sufren de las heladas, salvo contadas. Bueno, igual, vivís en el Bolsón, llegás a dejar a lo mejor algún árbol y se llega a congelar. Pero acá en Rosario, por ejemplo, dentro de circunvalación nunca se me heló una planta, jamás. Fuera de circunvalación quizás algún ficus. Pero no sufren con el frío, sobre todo las coníferas, por ejemplo, toda la gran mayoría de las plantas caducas, el frío es necesario y las inclemencias del tiempo, frío-calor, también son necesarias. Es importante ver cómo reacciona la planta específica en el lugar donde vos estás, o como dijimos en el video anterior, siempre guiarte de alguien que haya cultivado esa especie en el lugar de donde vos sos. Y recordar, el bonsái es de exterior. Puede estar adentro en determinadas situaciones, pero tener un bonsái adentro significa que para achicar la hoja y acortar el entrenudo hay que quitarle nutrientes quizás. Entonces se va deformando. Así que si vas a comprar un bonsái para tenerlo adentro, más vale comprar una planta de interior, porque va a ser una inversión que después no vas a poder disfrutar y te vas a frustrar. Pero frustrar en vano, porque sabemos que el bonsái es de exterior. Se puede llevar al interior en determinadas situaciones, pero básicamente hay que tener al exterior. La próxima clase es de regado, de regados, de riego. Así que vamos a ver que quizás a lo mejor en el interior no exige tanto agua y afuera sí. Ese es el problema. Si lo tenés afuera, tiene que tener un riego correcto. Por lo tanto, bueno, incluso... Bueno, pero eso va para... vamos a hablar de riego la semana que viene. Así que cortamos acá. Cualquier duda que tengan, lo escriben en los comentarios, yo les respondo. También escriben las sugerencias. Si les gustó, le dan a like. Si les sirve, compártanlo. Me sirve un montón que lo compartan. Se suscriben si quieren ver más videos así. Y nos vemos en un próximo video. Saludos.